primero es analizar este plan Fondéate en tu casa. ¿Cómo va a afectar este plan lo que es el manejo de la pandemia? Vamos a tomar contacto de inmediato con el doctor Tomás Regueira, presidente de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva. Doctor, ¿estamos con usted? Sí, ¿cómo están? Buenos días todavía, buenas tardes, ya no estoy seguro. No, todavía buenos días, doctor. Gracias por estar en Semana 24 de Chile Elige. Queríamos partir preguntándole varias cosas, pero por sobre todo lo que decía la Vale, que entre otras situaciones que se han ido generando, doctor, en el último rato, y básicamente lo que usted planteó en una entrevista hace un par de días, respecto a lo que podría pasar este fin de semana que se nos viene, con el 18 de septiembre, desde todo punto de vista, desde la trazabilidad, y también me imagino que usted lo ha esbozado, el temor de que podríamos enfrentar una situación compleja de rebrote en nuestro país a propósito de esto, de lo que va a pasar el próximo fin de semana. Sí, pues a ver, estamos preocupados como intensivistas, nos reunimos frecuentemente, como ustedes saben, tenemos una red armada con todos los intensivos de Chile. Me tocó, como quizás ustedes saben, ir a Magallanes hace una semana y constatar en terreno que efectivamente existe un riesgo de rebrote. O a veces uno piensa, ya pasó la ola, pero Magallanes tuvo su primera ola, lo pasó bastante mal, tuvo que crecer de 6 camas a 25 camas con todos los pacientes en ventilación mecánica. Relajaron las medidas, la gente, digamos, esto no es una crítica a las autoridades, sino que las personas sienten que ya son inmortales, que ya pasó, y tienen una ola que en este momento es peor que la primera en términos de números de casos y ocupación de camas críticas. Por lo tanto, el aprendizaje que uno tiene es que esto puede rebrotar y como intensivistas tenemos temor respecto a lo que pueda pasar el 18, porque evidentemente la gente quiere juntarse, tiene ganas de hacerlo, hasta cierto punto, ¿cierto?, hay una necesidad vital de volver a encontrarse con quienes queremos, pero lamentablemente eso puede hacer que recaigamos en forma significativa, ya no en un lugar acotado como Punta Arenas, sino en una región como la metropolitana con 8 millones de personas. Doctor, el ministro Enrique París aseguraba que no se va a perder la trazabilidad, respondiendo directamente a su entrevista del día viernes, y recomendaba a las familias, a las personas, anotar en un libro todos los visitantes que tengan en la casa. ¿Le parece eso una respuesta adecuada frente a lo que se debe realizar para las fiestas patrias? Sí, a ver, nosotros tenemos una excelente relación con el ministerio. Si más que mal, nosotros trabajamos en los pacientes críticos y el 80% de las camas son públicas. O sea, somos uno con el ministerio y tenemos esto no es una crítica al MinSal, lo que hay acá es un llamado a la población a entender que el riesgo de rebrote existe, que nuestras camas, para que nos entiendan súper bien, nosotros teníamos 900 camas antes de la pandemia de cuidados intensivos. Ahora tenemos acostados en cuidados intensivos 1.800 y tantos pacientes, o sea, el doble de los que habían antes de la pandemia, antes de las camas de antes de la pandemia. Por ejemplo, aquí mismo, en Clínica Las Condes, donde yo trabajo, tengo pacientes todavía acostados en intensivo pediátrico porque tengo mis intensivos adultos llenos. Entonces, ¿qué pasa si hay un rebrote? Y yo tengo la impresión, no yo, digamos, como intensivista, que la gente está con muchas ganas de juntarse, de aprovechar este 18, y el llamado que estamos haciendo es muy sencillo, digamos, actúe con sentido común. No tenemos camas suficientes eventualmente, nuestro personal está muy agotado, lo cual nos impide abrir más camas eventualmente, incluso hemos tenido que bajar de 2.400 que teníamos a unas pocas menos por personal que está cansado y con licencia. Por lo tanto, no es una crítica al gobierno, todo lo contrario, sino más bien es un llamado al sentido común de la población a que entienda que no es el tiempo de reunirse a celebrar ni a hacer fiestas. Eso entiendo, doctor, porque es imposible el cuidarse socialmente desde el punto de vista dentro de una casa, pero quería llevarlo justamente a lo que usted decía. Bueno, hemos visto, y usted, me imagino, maneja los datos respecto a lo que significa la ocupación de camas intensivas o de unidades de pacientes críticos. Ha habido un aumento en varias regiones, 5, si no me equivoco, son las que están más complejas. Pero el mismo día viernes, el ministro de Salud, Enrique París, daba cuenta además de un gráfico, doctor, y que me gustaría que me lo aclarara, que efectivamente existe una ocupación masiva o mayor respecto a otros meses de las unidades de pacientes críticos, pero que estaba dada no solamente por pacientes COVID, sino que además habían otros pacientes de otras patologías que estaban ocupando esas camas. Sí, eso es muy importante, qué bueno que me lo preguntes. A ver, en este momento la ocupación de camas críticas por pacientes COVID es no más del 25-30% el promedio en Chile. Pero a pesar de eso, la ocupación de camas críticas es de un 80% de las 2.000 y tantas camas. O sea, hay 1.800 pacientes, para hacerlo más fácil, hay 1.800 pacientes acostados, de los cuales alrededor de 500, 700 son COVID. Todo el resto
son pacientes que volvieron a aparecer al bajar las medidas, ¿cierto? Que el paso a paso que va muy ordenado, pero aparecieron las cirugías complejas, aparecieron los traumas, aparecieron las enfermedades descompensadas, que estaban muy descompensadas, y por lo tanto, efectivamente, las unidades no están llenas con COVID, lo cual también pone un signo de alarma, digamos. Se puede mirar de las dos formas. El vaso medio vacío es que tenemos menos COVID, perdón, medio lleno, pero el vaso medio vacío es que no tenemos camas, digamos. Tenemos muy pocas camas por ofrecer en caso de que el porcentaje de pacientes COVID vuelva a aumentar producto del aumento de casos por la celebración de las fiestas que tenemos las próximas semanas, digamos. Sí, doctor, y profundizar un poco en las regiones, porque la región metropolitana ha bajado la tensión respecto al COVID, pero, por ejemplo, en Magallanes se está trasladando pacientes. Entonces, ¿cuál es la evaluación de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva de la ocupación de camas en regiones? ¿Cómo va eso y cómo podemos reaccionar si existe un rebrote, sobre todo después de las fiestas patrias? ¿Se están preparando los equipos en ese sentido? Yo creo que es súper interesante analizarlo caso a caso, ¿no es cierto? Y es un poco extenso, pero hay regiones, por ejemplo, en el norte sobre todo, la segunda región, Iquique también, Arica, sobre todo la segunda región, Antofagasta, Calama, y también la cuarta región, Coquimbo, La Serena, que han mantenido ocupaciones sobre el 85% todo el tiempo. Toda esa zona, sobre todo la segunda región, hay que sacarles el sombrero porque no han tenido una y otra ola, se han mantenido llenos, lo cual es evidentemente muy cansador para los equipos de trabajo y con camas, evidentemente, insisto, aumentadas, no con el trabajo normal, sino que duplicados en su trabajo. Después, si uno va avanzando hacia el sur, la sexta región está bastante llena, alrededor del 85%, le tocó recibir muchos pacientes de Santiago y después tener su brote propio, y está también bastante complejo en el sentido que están alrededor del 86% de ocupación, pero todas las comunas que voy mencionando están en cuarentena por lo mismo, digamos. La quinta región también está alrededor del 85% y las regiones que más preocupan ahora sin duda son la octava región, Biobío, que tiene un aumento de casos progresivo, que está en cuarentena también y que no tiene permiso para hacer nada en fiestas patrias, por supuesto, pero están con capacidad aumentada y con aumento progresivo de ocupación, digamos. Y como tú bien dijiste, Magallanes, que está sufriendo su segunda ola, que nos muestra que es posible recaer y que es una realidad recaer y hay que hacerse cargo de eso, y que evidentemente están llenos, con un perfil un poco distinto, y esto es interesante de comentar, le hemos aprendido la mano un poquito al virus, las personas consultan un poco más precozmente, y ya no hay tantos pacientes tan graves en ventilación mecánica, sino que las unidades empiezan a saturarse con pacientes con menos graves, o con métodos de tratamiento menos invasivos. Y eso también lo aprendimos de Magallanes, que tenemos que alinear a los hospitales para tener unidades de intermedio y de menor complejidad para recibir posibles rebrotes, digamos. Es una dinámica más interna de los hospitales, pero que hemos ido aprendiendo estas semanas, digamos. Doctor Regueira, deje quedarme con eso porque me interesa mucho lo de Magallanes. Entiendo usted también estuvo en la zona, conoció in situ, se enteró, palpó lo que está pasando ahí en Magallanes. Y quería preguntarle algo que usted esbozó en la respuesta que le entregaba hace poco rato a Valentina. O sea, lo que pasó en Magallanes puede repetirse en el resto del país. Y mi pregunta es, ¿puede repetirse de la misma forma? Es decir, que tengamos una segunda ola y que esta segunda ola sea mucho más intensa de la primera, porque en Magallanes eso es lo que está pasando ahora, ¿no? Claro, yo no quiero tener el rol de ser la sociedad científica catastrofista de lo que pueda pasar, digamos. Lo que queremos decir nosotros como intensivistas es, el virus sigue circulando. No hay una vacuna aún efectiva, universal para todos. Va a existir, pero todavía no existe. El virus está presente, por algo estamos sin colegio, por algo hay tantas comunas en cuarentena, etc. Y se transmite de persona a persona. Si nos reunimos con otras personas, tenemos riesgo de contagiar, ¿cierto? Y de, evidentemente, tener rebrotes. Magallanes, como una especie de pionero de laboratorio, nos muestra que la recaída existe, que es posible en la medida que uno relaje las medidas. Por supuesto que el Ministerio ya lleva 38.000 PCR al día en Chile, o sea, pasamos de tener 10.000 PCR hace 4 meses a tener 38.000 testeos diarios, hay trazabilidad aumentada, hay aislamiento más efectivo, o sea, estamos mejor. Por lo tanto, uno quiere creer que la posibilidad de tener un rebrote significativo, tan grande como la primera ola, ojalá sea poco probable, digamos. Pero también quiero tener sentido común y decir, a pesar de que tengamos muchos trazadores, tengamos un testeo aumentado, igual Magallanes nos muestra que es posible recaer. Por lo tanto, este año, mientras no haya una vacuna universal, tengamos sentido común, que hagamos celebraciones íntimas, pequeñas, y como dijo el ministro, que encuentro razón, no pierda la trazabilidad. Quien entre en su casa
sepa quién es, por supuesto que usted invita a gente que sabe, pero me refiero más allá. ¿Dónde estuvo? ¿Te expusiste mucho? ¿Saliste de tu casa mucho esta semana? Tratemos de ordenar, digamos, pero idealmente no nos reunamos. Mantengamos el sentido común, insisto, y mantengamos la familia íntima para la celebración. Sí, doctor, también usted mencionaba otro punto importante, los equipos médicos. ¿Cómo es el estado de los equipos médicos, el estado emocional, laboral? Yo leía en la prensa que estaban pidiendo no tomar vacaciones, por ejemplo, para las últimas semanas de septiembre o primeras de octubre, debido a esta posibilidad que existe de un rebrote. Sí, pues hay diferentes realidades. A ver, la realidad común es que está todo el mundo muy cansado. Nosotros de los 3.500 funcionarios de intensivo le hicimos una encuesta que contestaron 1.000, que es un 30 y tanto por ciento, esto es muy representativo, y mostró que el 50-60% tiene cansancio en nivel alto y un 50% o el 60% también, si uno suma moderado y alto, tiene un grado de despersonalización, vale decir, perdió la empatía ya con el sufrimiento, o sea, muy cansado. El 50% de las personas de que trabajan en intensivo han dejado su casa para irse a vivir fuera de con quienes quiere, para no contagiarlo. O bien se fueron ellos de la casa, o bien su familia nuclear se fue a vivir con los abuelos, etcétera, y está solo, digamos. Eso, evidentemente, al bajar la pandemia, ha ido disminuyendo. Pero lo que tengo que transmitir es que estamos muy cansados, digamos, los técnicos, los enfermeros, etcétera. El otro día nos pedían, por ejemplo, 2 días de vacaciones libres, no pudimos darlo y nos cayó una licencia de 21 días psiquiátrica al tiro detrás de eso. O sea, hay un cansancio importante. Ayer hablaba con el jefe de la UTI de Chillán, de Ñuble, la región de Ñuble, ¿cierto? El Hospital Regional de Chillán, y me decía, de 26 camas tuvimos que bajar a 21 porque no tenemos personal para cubrir, porque la gente está fuera, con licencia, cansada, etcétera. Por lo tanto, es una realidad que hay que poner en la ecuación, digamos. No es justo, a pesar de que lo vamos a hacer igual, digamos, pero no es justo que por querer celebrar, por querer relajar, porque sobre todo la población joven, no entiendan que quienes estamos haciéndonos cargo de esto, llevamos 5 o 6 meses sin parar, digamos. Bien, llamado a la responsabilidad entonces de la ciudadanía, sobre todo en estas fiestas patrias. Doctor Tomás Regueira, presidente de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, muchas gracias con este contacto con Semana 24 Chile Elige. Gracias, doctor, que esté muy bien. Muy bien, muchas gracias, que estén bien.